Eh, bueno, buenas noches con todos. Este es el segundo capítulo de La otra cara de la moneda. Es un programa que yo trato de hacer para conversar con distintas personas que tienen diferentes pensamientos y diferentes posturas a las que yo tengo. Y bueno, estoy ahorita con Rodrigo. Vamos a discutir un poco sobre el anarcocapitalismo, sobre el libertarianismo y sobre toda esa corriente del ANCAP, podría ser. Entonces, explícame un poco sobre tu postura. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, Me presento, me hago una pequeña presentación. Sí, sí, no. Yo soy de Argentina eh, y bueno, quiero hablar de, como dijo Gabo, sobre el anarcocapitalismo. Lo que yo voy a tratar de defender hoy y que ustedes tengan nuevas ideas es que el anarcocapitalismo o la anarquía de mercado, como me gusta más decirle, es lo mejor para el trabajador, lo mejor para la persona común, para el obrero y para el más pobre. El pobre en la sociedad de hoy es quien se ve más beneficiado con esto. Y esto sucede porque en una sociedad con libertad de mercado se producen dos procesos muy importantes para salir de la pobreza. Una es que se acumula capital, entonces la sociedad se va empezando a capitalizar, y la otra es que los intercambios, las relaciones que se producen entre las personas, pasan a estar regidos por la voluntariedad de las partes y no por imposiciones externas a través del uso de la fuerza. Estas dos cosas son muy importantes para ver cómo puede desarrollarse y funcionar mejor para el trabajador la energía del mercado. No sé si tienes algo que decirme o decirme sobre esto. Claro, antes quisiera hacer una aclaración. En otros debates que tengo por ahí, ya tengo un poco explicado eso, pero yo también soy anarquista. Me atrae bastante las ideas del anarquismo, he leído bastante, bueno, no tanto, no me considero un experto todavía, pero he leído bastante sobre el tema del anarquismo. El único problema es que yo no soy anarquista, como tú dices, de mercado, sino yo soy más bien un anarquista muy, 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 muy extremadamente de izquierda. Entonces, es interesante tu postura porque por el lado del anarquismo yo te entiendo, sobre todo el tema de que tienen que ser relaciones voluntarias. Entonces, por esa parte, tienes mi apoyo hasta cierto punto, porque yo no creo que sean realmente relaciones voluntarias. ¿Cómo puede ser voluntario si hay unas relaciones de poder tan disparatadas? Por ejemplo, digamos, yo soy un trabajador, yo tengo pocas habilidades, casi ninguna, y yo necesito vender mi fuerza de trabajo por dinero para poder sobrevivir. Tú eres un jefe capitalista, tú tienes una empresa y tienes todas las de ganar. Entonces, yo estoy buscando trabajo porque por alguna razón ya no tengo trabajo y me voy a tu empresa. Entonces, según tu postura, hacemos una especie de contrato, ¿verdad? En la que yo te digo, te doy mi trabajo y tú dices, ah, claro, yo te doy dinero y te doy una compensación por tu trabajo. El problema es que yo creo que eso no es voluntario totalmente. No es una decisión libre. ¿Por qué? Porque yo tengo las de perder. Y por lo tanto yo voy a obtener un trato peor que obtendría si no tuviera las de perder. ¿Sí me entiendes? Pues ese es mi primer Sí, problema con el tema del anarcocapitalismo, porque ellos, no todos, pero al menos yo con los que he discutido, han tenido problemas con ese aspecto, porque piensan que aún así es una relación justa. Mejor dicho, es una relación económica justa, es un contrato justo. Pero yo digo que no, porque en el momento en que hay una relación de poder disparatada, deja de ser justo. Es, por ejemplo, la relación de poder entre un padre y un hijo. El padre le dice, claro, claro, yo te doy 20 minutos más de PlayStation, pero tú haces los deberes. Obviamente bien. es un trato, pero el padre tiene las de ganar siempre, entonces nunca le va a dar más de lo que él quisiera que tenga y el hijo nunca va a recibir más de lo que el padre le quiere dar. Entonces, yo lo veo una especie de esa forma, entonces es una relación injusta. Entonces, al ser una relación injusta, yo lo veo no libre. Y aunque pueda tener beneficios, podemos discutir que puede ser válida hasta cierto punto, y ok, pero yo no lo veo de esta forma. Entonces, en un mundo anarcocapitalista no habrían relaciones justas y no habría lo que tú dices, intercambios medidos por la voluntad.
Entonces, dime, ¿qué tal? ¿Opinas o no opinas? Estoy hice algunas anotaciones como para ir viendo los conceptos que vamos tocando y poder ir hablándolo, Ujú. conversándolo. Acá yo los quiero separar en dos, uno si las relaciones de poder y otro si qué es justo. Relaciones de poder se refiere, poder viene de dominio, ¿sí? Yo tengo poder sobre alguien cuando yo domino a alguien, ¿sí? Eh, en otros casos serían relaciones jerárquicas, creo que sería este caso más, que alguna diferencia. Por ejemplo, y quiero llevarlo, yo soy austríaco y me gusta el individualismo metodológico. O sea, para mí los que toman decisiones son los individuos. Entonces casi todo lo termino bajando a un ejemplo de la realidad porque son temas morales y, y filosóficos más que nada. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que juegan fútbol. Yo sé que uno de ellos es muy bueno organizando el equipo. Entonces, como yo deseo voluntariamente jugar fútbol con ellos, me uno al equipo. Los contrarios con los que vamos a jugar son muy buenos, vienen ganando todo. Nosotros somos amateurs. Aquí en esta relación que estamos hablando se están dando dos causas, dos cosas. Uno, que hay una jerarquía dentro del grupo del equipo, porque hay uno que ordena y los otros que obedecen. Y hay una diferencia muy grande de capacidad, de habilidades, porque los otros son muy buenos, vienen ganando un montón, tienen mejores botines, tienen mejores remeras. Y nosotros pactamos el encuentro y decidimos jugar el partido. ¿Quién podría decir que algo de todo esto que sucedió fue involuntario o fue obligado? Si todas las decisiones se tomaron porque teníamos el deseo de realizarlo, a pesar de que haya una jerarquía efectivamente adentro y a pesar de que haya una diferencia de capacidades. Entonces acabamos por el otro lado, que es sobre las empresas. Yo entiendo tu punto de que una empresa no es comparable a un grupo de amigos, porque por ahí Google tiene 1.500 millones de dólares y yo tengo mi casa. Entonces acá entra el capitalismo. Esto no sucede porque sea malo el sistema, sucede porque las personas se corrompen. Y las personas cuando tienen más poder se corrompen más. En un sistema de libertad de mercado hay más competencia entre las empresas que en un sistema que no lo hay. Y las empresas terminan pagando buenos sueldos a los trabajadores, contratando más, no porque sean buenas, no porque voluntariamente lo quieran hacer, sino porque el proceso de acumulación de capital que se da en un sistema libre termina haciendo que haya tantas competencias que no le quede otra opción a las empresas que pagar buenos sueldos, porque si no, no conseguiría trabajadores. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Me pregunto, porque lo que me pasa a mí con la anarquía que no es de mercado es, por ejemplo, hoy un pueblo le falta agua. En un sistema capitalista de anarquía de mercado, lo que pasaría es que toda la gente de ese pueblo empezaría a pagar más por el agua, porque escasea. Entonces el agua va a aumentar de precio en ese pueblo. Y ese aumento de precio es como una señal que se dispara el sistema. Y otras personas ven que pueden ganar mucha plata si venden agua en ese pueblo, porque está muy cara. Entonces idean formas nuevas que no había antes de llevar agua para abastecer ese pueblo, no porque sean buenos, no porque sean bondadosos, sino porque tienen la plata. Entonces llegan al pueblo, empieza a abastecer uno porque se le ocurrió algo, y como los precios son tan elevados, se forran guitas, ganan muchísima plata. Pero entonces otras personas empiezan a ver que esto es rentable porque da mucha plata y empezar a competirle, ver cómo llevar agua de mejor manera, más barata, hasta que empiezan a bajar las tasas de ganancia y equipararse con el resto de la economía, porque si no, porque si sigue siendo muy rentable, más competencia va a haber. Entonces, una vez que se equipara, está solucionada la escasez. En un sistema anarquista que no sea de mercado, el único que yo veo
voluntarista es el anarcosindicalismo, en el que, por ejemplo, esta solución, ¿cómo se haría? Habría un gremio de personas que les gusta reparar o llevar agua de esas tuberías, entonces se agrupa para ayudar a las demás personas a solucionar sus problemas. Entonces decidirían si al pueblo le falta agua, llevar agua de un lugar a otro. Otros sistemas anarquistas no veo yo cómo harían para solucionar eso sin forzar a las personas a llevar agua en contra de su voluntad. Porque acá en esta que yo planteo, todo fue voluntario. No hubo nadie que fuerce al otro a llevar agua. Y tampoco nadie lo hizo porque sea un ser iluminado o un hombre nuevo, como plantea el comunismo clásico, sino porque somos egoístas, queremos ganar plata, y entonces buscamos la forma de satisfacer una necesidad del otro que nos permite ganar mucha plata. Creo que me extendí un poquito, pero si querés, pasa vos. Me pareció bastante interesante la forma que te expresaste. Sentí bastante de la ideología de Ayn Rand, ¿verdad? Es bastante por ese lado. Estudié mucho tiempo el objetivismo, Ujú, terminé dejando, me parece una secta, ujú. realmente. No, pero Se por ahí fanatiza sentí. mucho, Sobre todo el tema de que... se fanatiza mucho. Ujú. Ok, entonces, Y sí, dime. hay bastantes problemas en lo que me dijiste. Por ejemplo, no tienes en cuenta ciertas cosas que ocurren en el mundo real. Por ejemplo, una empresa que tiene suficiente poder tiene la capacidad de manejar el mercado a su antojo. Por ejemplo, Coca-Cola. Digamos que no hay hay pocas regulaciones y hay bastante, y no hay casi ninguna ley que le evite hacer Coca-Cola lo que quiere. Entonces Coca-Cola puede comprar empresas, puede hacer quebrar empresas, puede hacer jugadas sucias como ha habido en otras ocasiones, que por ejemplo le ofrece grandes descuentos a ciertas tiendas, sobre todo a las que son grandes distribuidoras, solo si venden sus productos, pero si venden otro producto, la competición, entonces ya no les da los descuentos, entonces les está obligando a las otras tiendas desde el mercado a manejar la soda. Entonces, sí, es verdad, o sea, perdón por el, o sea, desde la posición en la que tú dijiste, en pequeñito, en ejemplos pequeñitos, es verdad. De hecho, algo muy parecido ocurriría en cualquier sociedad anarquista, porque que sea anarquista no significa que no esté influenciada por las leyes del mercado, para nada. De hecho, un anarquismo, así sea de izquierda o de derecha, obviamente va a tener ese tipo de influencias del mercado, en el que si algo es barato va a disminuir personas que empiecen a hacer eso, y si algo es más caro va a empezar a ir personas y van a aumentar la producción porque van a tratar de ganar dinero. Entonces, eso la verdad es que yo no lo veo como mal, para nada, porque es parte de los negocios, y una persona en sí mismo puede tratar de ganar dinero y buscarse la forma de ganarse la vida de cualquier otra forma. El problema es de eso, una empresa suficientemente grande, ojo, el cabeza de esa empresa ya tiene muchísimo poder. El mismo problema que tú estás diciendo de un Estado que tiene muchísimo poder, el mismo problema lo tiene una cabeza de una empresa que tiene muchísimo poder. Entonces, eso me parece que es un problema en el anarcocapitalismo, porque las estructuras se mantienen como tal, y esa persona, el jefe de esa empresa, pasa a ser, puede que hasta más que un presidente. En este momento ya lo es. Un CEO de una empresa puede manejar el mercado, puede manejar la economía de varios países, puede decirles, ¿saben qué? Esto me va a afectar a mí. Entonces, esta ley de aquí no me parece, no me gusta esta ley. Entonces, en este momento hay muchas personas que sin ningún tipo de votación, sin ningún tipo de rastro de democracia, dominan mercados, países y miles de personas, hasta millones. Entonces, ese es un problema grave. Y yo no lo veo ninguna forma en la que el anarcocapitalismo pueda superarlo, porque dicen, sí, hay competición y vamos a poder hacer eso, pero es irreal, porque si en este momento, digamos, en este momento quitamos todas las regulaciones, destruimos la gran mayoría del país y volvemos una nación minarquista, o ya directamente una nación sin nación, un estado sin estado, y nos volvemos simplemente todo, pero sin Estado, nos quedaríamos en eso, que hay empresas gigantes que ya son más poderosas que Estados, y esas serían las siguientes dominantes. Entonces, ese es el problema del anarcocapitalismo, al menos en la forma que yo le veo, porque acabaríamos igual o hasta peor.
Yo sé bromear un poco, pero yo le veo como, si has jugado esos juegos o has visto o has leído los libros del, del, del steampunk, se me ve el nombre de los, ajá, sí, 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 del futuro distópico, de los sí, futuros distópicos en los que hay una empresa que controla todo, y es más una empresa que controla un planeta entero, y esa empresa dice, saben que de ahora en adelante vamos a producir tal cosa, y todo el mundo tiene que hacer lo que hace la empresa. Ese es mi más grande miedo en una nación, en una nación anarcocapitalista, porque es verdad, o sea, la empresa como tal puede decidir si voy a hacer agua, voy a hacer metales, voy a hacer minería, lo que sea, pero aún así hay un jefe que tiene muchísimo poder y el cual les va a coger y les va a dictar a todas las personas que están abajo a su mando y les va a decir, tienen que trabajar esto, tienen que hacer esto, porque ellos ya perdieron esa parte. Entonces, ese es un problema. Tú hablas del voluntarianismo, hablas de la competencia, pero yo no le veo. Es más, si en este momento hiciéramos una nación anarcocapitalista, yo no le vería que esto ocurriera. De hecho, lo contrario. Sí. bien. Primero con el anarquismo de izquierda, lo que me produce ruido es, imaginemos que el mundo se vuelve anarquista de izquierda, ¿sí? Y yo, en este mundo anarquista de izquierda, se me ocurre poner una empresa y le digo a la gente, mira, dame tal cosa a cambio de este servicio, y después le digo, mira, ¿querés trabajar para mí? Te doy esto a cambio de que hagas esto. ¿Cómo lo impedís sin violencia? O Mm. sea, son relaciones que se producen momentáneamente. Entonces, Es que es ¿cómo lo complicado. impedís? Verás, en la forma en la que yo veo esta relación de patrón, obrero y todo eso, yo lo vería un poco desde la dialéctica, podríamos un poco hablar. Entonces, a mí me interesa mucho ese tipo de análisis históricos, aunque no son completamente rigurosos, pero me parecen muy útiles para conversar sobre distintas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta compararlo bastante con el vasallaje o con directamente el esclavismo, porque igual eran organizaciones sociales en las que había un dominante y un dominador. Entonces, ¿cómo evitamos que ahora mismo en nuestro mundo capitalista, democrático y todo eso haya esclavitud? ¿Cómo evitamos? Digamos, yo quiero eso, yo quiero contratar a una persona porque me debe mucho dinero o porque yo dominé su tierra o alguna cosa y yo quiero esclavizar a esa persona. Y esa persona la verdad es que está tan desesperazada, tiene tan poca digamos, visión de lo que podría ser el futuro y está tan, yo que sé, tan deprimida que dice, ok, yo quiero ser esclavo. ¿Qué cosa en este mundo ahora mismo evitaría que haga eso? Bien, Y, 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 pero y, y otra- y qué- y eso mismo, ¿qué evitaría en el mundo anarcocapitalista? ¿Qué evitaría que yo esclavice a una persona? ya lo vamos por puntos porque estoy notando las cosas que me fuiste Ujú, diciendo sí, y sí, lo vamos sí, viendo sí. por puntos. A ver, lo siguiente que me dijiste es que eh, las empresas hoy tienen mucho poder, y es verdad. Pero ¿por qué tienen mucho poder hoy las empresas? Es por su capacidad de corromper políticos para votar leyes a su favor que hacen que no entre la competencia. Pero en todo esto hay un Estado. Si no hay un gobierno que tenga el monopolio de la violencia y el monopolio de la ley, no podés corromperlo a un gobierno porque no hay gobierno, no hay Estado. No se puede corromper lo que no existe. Entonces quedan las empresas. Y con el tema del monopolio, a mí ahí hay varios temas. Primero que la definición de monopolio como tal es único vendedor. Y en ese caso, todas las empresas son monopolios, porque el vendedor de autos Ford es el único vendedor de autos Ford. El de autos Volkswagen es el único vendedor de autos Volkswagen. El de teléfonos Motorola es solamente el de teléfono Motorola. Cuando las personas se refieren a monopolio, sí, están hablando de una empresa que venda algo En el área o del provea un mercado. servicio Sí. que es muy necesitado por la gente, que es indispensable y que solamente esa empresa lo provea. Porque, por ejemplo, ¿a alguien le interesaría que haya un monopolio de fábricas de zapatos de patas traseras de una mosca? No, porque
es algo irrelevante. En cambio, el monopolio del agua es preocupante. Y sí, yo coincido, los monopolios son totalmente negativos porque justamente concentran poder en una persona. Pero en este caso, el mejor modo de evitar la formación de monopolios es que exista libertad de mercado, porque la libertad de mercado da una serie de factores antimonopolios. Son varios, no los voy a enumerar porque sería alargarnos, pero el primero es el sistema de precios, porque para mí es muy importante el sistema de precios. Los precios son señales que envían el sistema a sus agentes a través de las decisiones voluntarias de las personas. Los precios son esenciales para poder realizar lo que se llama cálculo económico. Y el cálculo económico es indispensable para poder funcionar. Todos realizamos cálculo económico, aunque no lo apreciemos. Por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esta conferencia por videollamada? ¿Y por qué no me tomé un avión y me fui allá a hacerlo en persona? Porque sería un despilfarro de recursos tremendo que acá se puede solucionar. A una empresa mundial que controle todo un país o todo un mundo le pasa lo mismo que un comunismo. No puede calcular precios, porque si una empresa es dueña de todo, ¿cómo sabemos el precio de algo? El precio es algo que se toma de una transacción libre entre dos personas que se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo porque les pertenece eso. Entonces, como te pertenece, sabes cuánto te costó ganarlo y cuánto lo valorás. Y la otra persona, como le pertenece lo que te está dando, también sabe cuánto lo valora, y entre ese tira y afloje de a ver cuánto, se marca el precio, que es una señal que se envía al sistema. Si no me pertenece este control a mí, ¿qué me importa qué precio se lo vendo? No es mío. ¿Cómo puedo calcular un precio de algo que no me costó? De algo que no me pertenece, de algo que no puedo yo utilizarlo y decidir su uso, en el caso de que una empresa que domine todo? No habría forma de saber en qué se gastan las cosas, no habría forma de saber con qué conviene hacer las cosas, si una ruta conviene hacerla con oro o con metal, si no hay precios. Eso terminaría destruyéndose sobre sí mismo. Por eso las empresas tienen una capacidad máxima de crecimiento y después se caen. Y por último, lo del jefe que dicta en la empresa como si fuera un presidente. Acá yo creo que hay una confusión muy grande de cómo funciona una empresa. El CEO de la empresa, que es el jefe que uno ve, es un empleado. Es un empleado más, no es el jefe. Es un empleado que está contratado para hacer la administración de la empresa. El jefe de la empresa son los accionistas. Las empresas tienen reuniones de accionistas en donde se vota a qué CEO se va a nombrar, en donde se vota cuál va a ser el endeudamiento que va a tener la empresa, los sectores que va a invertir la misma. Microsoft, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, el CEO era Steve Ballmer. Estuvo muchísimo tiempo, muchísimos años. Tomó una mala decisión, que fue los teléfonos Lumia, ¿te acuerdas? Hace años. La junta de accionistas lo corrió. Fuera, se quedó sin laburo. Después intentó abrir otra empresa y le fue mal. El más rico CEO de una empresa tiene un poder insignificante sobre mí comparado con el de más bajo burócrata estatal. El CEO de Google, sobre mí, ¿qué influencia tiene? ¿Qué me puede prohibir hacer directamente? Ahora, yo salgo con mi moto, sin casco, y en la esquina me para un municipal y me quita la moto. Creo que estaban las cosas. Entonces, en un anarcocapitalismo es mucho menos probable y tiene muchísimo menos poder una empresa que en un mundo donde hay monopolio de la fuerza, monopolio de la ley, con personas a cargo que son corrompibles. Eso sobre el CEO me parece que está súper equivocado, porque claro, el CEO o los jefes, los accionistas de la empresa, como tal, no tienen un poder directo contra ti, tienen un poder directo con economías, con mercados y es más, con gobierno. Entonces, esa relación es la que te afecta bastante. Si esa empresa le conviene o no le conviene que haya una ley, por ejemplo, ambiental, dice, esta ley ambiental me molesta porque va a disminuir mi producción, va a disminuir el dinero que yo puedo ganar, y por alguna razón logran evitar que pase un montón de veces, que logran evitar que pase una ley porque afecta a las empresas.
el aire va ¿Y a si ser, no hay gobierno? el aire va a ser más contaminante, pero en este momento, digo, en este momento, el aire va a estar más contaminado, el agua va a ser más contaminada, y aunque no te afecte directamente a ti, no te digan usa casco o ponle ciertas placas a tu moto o a tu auto, te va a afectar a ti y a tus hijos y a los nietos y a tus bisnietos y todos los que siguen después de ti, porque el aire va a estar más contaminado y el agua va a estar más contaminada y probablemente haya menos recursos al final porque va a haber un montón de problemas después por eso. Entonces, sí te puede afectar y te puede afectar de una forma mucho más diferente que un gobierno, porque mal o bien el gobierno puede poner y quitar leyes, pero el gobierno siguiente puede quitar y poner otras leyes. Entonces, si este gobierno está haciendo mal unas leyes, tú votas y le votas a otro gobierno, y ese gobierno puede tener unas políticas, sobre todo ambientales, podría ser diferentes. Entonces, hay al menos eso, pero en cambio los dueños de una empresa no van a cambiar, siempre van a ser los mismos y van a tenerles siempre las mismas necesidades, siempre van a tener los mismos problemas, a menos que ocurra alguna cosa y ya no tenga tanto problema con una tecnología o con alguna ley, pero estaríamos dependiendo de solo esas personas, en cambio en el otro caso estaríamos dependiendo de todos los demás. Obviamente no es que defienda el Estado como tal, porque como dije soy anarquista, pero dije en ese sentido como que algo medio está raro ahí. También me pareció extraño tu argumento, que dijiste que primero están las empresas y las empresas, gracias a los políticos, pueden tener todo ese tipo de abusos. Pero yo lo veo al revés. Las empresas son las que generan esos abusos y los políticos simplemente son una herramienta de las empresas para obtener esos beneficios que tienen de ahí. Si no hubieran empresas, los políticos no tuvieran absolutamente nadie que les estuviera obligando o que les estuviera diciendo esta ley sí, esta ley no, esta política sí, esta política no. Pero en cambio las empresas, sin ningún político, todavía tendrían esas necesidades. Esa ley no me gusta, o esto no me gusta, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer este otro. Entonces, en un mundo anarcocapitalista, donde no hay ninguna empresa, no hay ningún político que le impida hacerlo, ¿qué impediría que una empresa, por ejemplo, contamine? O que una empresa genere unos residuos que envenenen a un pueblo de por ahí. Bien. El primer caso de la democracia y de que si uno vota un gobierno lo saque de otro. Ujú, Por ejemplo, yo soy consumidor de marihuana. ujú, Mi interés particular, no molesto a nadie, consumo en mi casa, es que se despenalice la marihuana. Se hace una votación, el 85% vota que hay que encarcelar a los consumidores de marihuana y el 15% restante que no. ¿Y qué hace esto? Viene e impone sobre todos la misma decisión, sea que hayas estado a favor o en contra. Me parece una dictadura. O sea, es imponiéndote algo que vos no decidiste hacer por la fuerza y algo que no afecta a nadie más que vos mismo. En un mercado, yo deseo algo, lo compro y obtengo lo que deseaba. Y Juan, que puede desear todo lo contrario a mí, absolutamente lo contrario, me puede detestar, va y compra lo que deseaba, contrata el servicio que quería, pero también convivimos pacíficamente, ambos obtenemos aquello que deseábamos, no se impone a nadie más. Por eso digo que me parece muchísimo más empoderador para la persona promedio, para la persona de clase más baja, el sistema de mercado que una democracia. Las empresas y los abusos. En tu argumento me dijiste que ¿qué impediría que las empresas primero hagan leyes o corrompan personas? En un mundo sin Estado no hay leyes ujú. monopólicas, pero en un mundo sin empresas, con políticos, igual se van a corromper, porque si no, aunque no existan empresas, va a decirle, mira, haceme tal favor y te hago pasar más rápido. Porque el ser humano es corrompible. En un sistema de mercado también hay corrupción, pero es distinto porque el sistema la depura. Ya lo vemos por qué. ¿Qué impide que una empresa contamine en un sistema de mercado? La propiedad privada. Tu casa está muy limpia. Está muy limpia. ¿Vos dejarías que venga alguien por la calle y tire basura dentro de tu casa? Porque es tuya. Pero no te veo saliendo a la calle a evitar que la gente tire basura en la calle.
porque es pública, es de todos. Si un río está contaminado, es única y exclusivamente razón de que ese río no le pertenece a nadie, es público. Si un mar está contaminado, porque el mar es público. Si un bosque está contaminado, es porque es público. Incluso las talas, donde se deforesta sin asco, es porque es público y viene una empresa y los políticos ya toma y cosas. Si vos sos dueño de un bosque y tu actividad consiste en vender madera, a vos lo que te interesa es que se repueble el bosque constantemente y que no se deforeste, porque si lo deforestas te quedas sin tu producción. Rodrigo, una preguntita. Entonces, ¿qué impediría que esa empresa compre el bosque, compre el río y compre el mar y siga continuando con su contaminación? el sistema de precios. Una empresa no puede ser dueña de todo porque se cae sobre sí mismo. Una empresa tiene límites de crecimiento. Dependiendo del mercado que esa empresa opera, es más o menos el límite de crecimiento que tiene una empresa. Hay Es ciertos que servicios yo no veo monopolizados. yo no veo ese límite. O sea, yo te entiendo el concepto, pero yo no le veo cómo cómo puede eso existir. Porque, digamos, en un mundo futurista, distópico, donde una empresa controla completamente el agua, digamos. ¿Cómo alguien podría evitar que esa empresa dicte lo que vale el agua a lo que a la empresa le convenga, porque es a lo que obtenga la mayor cantidad de ganancias y no tanto como para no quebrar a la gente, pero tampoco no tan poco como para que no gane nada a ella? Entonces, ¿cómo evitarían que esa empresa controle absolutamente todo el mercado del agua? Digamos que yo soy esa empresa y tú ¿qué harías para evitarlo? Bien, en tu ejemplo, vos sos una empresa gigantesca que controla actualmente todo el mercado del agua, ¿sí? Como sos un monopolio, al precio que vale realmente el agua, el precio que valdría por la producción, vos le pones un margen gigantesco de ganancia, ¿verdad? Sí. Entonces yo veo que vos estás ganando mucha plata con una compañía que ofrece precios más baratos. Al principio chica, obviamente, chiquita. No le dejo crecer y tengo que quebrar. ¿Cómo? Por un mes o por 2 meses bajo mucho más los precios de lo que deberían ser. Es más, bajo tanto que tú acabarías perdiendo. Yo no, porque soy hiper mega poderoso, pero tú acabarías perdiendo. En 2-3 meses ya se te acabó todo tu capital, se te acabaron todas tus herramientas, todas tus cosas, y yo de nuevo sube el precio cuando ya quebraste. Y cuando subís de vuelta el precio, ¿qué impide que aparezca otra competencia? Le vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces tendrías que todo el tiempo tu precio es mucho más barato que el de producción. ¿Estás beneficiando? No todo el tiempo, porque la gente se empezaría a dar cuenta. ¿Qué persona? Tú estás diciendo que las personas no son tontas y toman decisiones racionales, ¿no es cierto? ¿Qué persona, viendo lo que ya le pasaron a esas dos personas antes, volvería a hacer lo mismo? Y porque tendrían que organizarse todas las personas y hacer sus mini empresas de agua una y otra y otra y otra. ¿Cómo ocurriría eso? La gente es codiciosa. No, es porque que la gente es egoísta. Exactamente, la gente es egoísta y codiciosa, no va a perder dinero porque sabe que le podría pasar a él. Tal vez no en este, sino en el 20avo. Pero nadie quiere ser el 20avo, quiere ser el que gane plata. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el 19avo, el 18avo? No van a perder. Pongo mi empresa con precios más bajos. Pero es que la empresa esta me hace dumping. Pongo yo mi empresa con precios más bajos. Vos me haces dumping, me bajas el precio por debajo del mercado. Yo te compro a vos, te compro y empiezo a acumular. Empiezo a acumular agua muy barato, muy barato, muy barato, muy barato, muy barato, muy barato. Cuando me haces quebrar y subí los precios, empiezo a vender el agua y te compré muy barato. Si lo volvés a bajar, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a comprarlo a bajo costo, y cuando lo va aumentando, vuelvo a vender a bajo costo. Interesante, pero ¿y qué tal si yo evito que haga eso? Porque yo controlo el mercado, controlo las tiendas, controlo todo eso, y yo evitaría que te vendan a ti. ¿Qué me impediría a mí? ¿Cómo vas a impedir que yo porque yo controlo porque yo controlo las distribuidoras, yo controlo todas, hasta las mini tiendas, y yo diría, no les doy los descuentos que yo les doy si le venden a esa persona, y les hago quebrar a esos distribuidores y nadie va a creer.
¿Con qué dinero? Porque Le digo, tú ya estás pago por perdiendo alimentación. plata, tú ya estás perdiendo, o sea, tú estás tratando de competir conmigo en en las mismas condiciones, pero yo soy más poderoso. En principio gané. Al principio, cuando aparecí recién, antes de que la empresa no es omnisciente, Ujú. no es magia, no es Dios. No sabe apenas son las Pero cosas, yo tengo tiene más, pero competencia. yo tengo más recursos. Yo tengo plata para quemar, Ujú. tengo gente de que estaban trabajando para mandar así. Es más, yo tengo hasta gente para que en vez de que trabaje para mí, vayan a tu empresa y te dañen tus tanques, te rompan las cosas. Y yo puedo decir, no sé, esas personas hicieron ahí, yo no tengo nada que ver. Hasta yo puedo controlar las leyes y no tiene nada que ver conmigo. Y puedo ser yo impune de todos los crímenes. ¿Qué me impide a mí hacer eso? Si no hay ninguna ley, ningún estado que me haga eso. Porque yo ya controlo todo el mercado. Bien. Para que se dé esa situación que vos me estás planteando, tendría que haber una empresa que controla absolutamente todo el mercado del Eso agua, es lo que... todas las tiendas del Ajá. agua, toda la seguridad, porque me decís que me manda gente a golpear y no puedo hacer nada. La seguridad sería privada. Yo controlo todo el dinero, entonces obviamente yo controlo toda la seguridad también. Todos los guardias... Toda la seguridad. Claro, Una empresa no puede controlar todo porque no es mágica, no tiene toda la capacidad para hacer eso, se porque yo derrumbaría. controlo todo el No podés mercado. controlar todo. Yo tengo todos los recursos. Yo soy el que No veo hay todo el un agua. mercado si una persona no controla todo. El mercado sí o sí tiene que tener distintas personas relacionándose ¿Por qué? entre sí. Nadie puede controlar todo O sea, eso sí, pero porque si no, no es un mercado. aunque ya no es un mercado, pero sigue siendo una empresa que controla todo. Pero eso no sería un mercado. Eso es imposible que se dé. No puede una empresa controlar. Imagínate vos lo que me estás planteando. ¿Cuánta información tendría que procesar una empresa para poder controlar todas las tiendas, toda la seguridad, todo el dinero? Imagínate todas las transacciones que se dan por segundo, por minuto, los cambios relativos de precios, los cambios en las preferencias de la gente. Ujú. Mandás cierta cantidad de camiones de agua para tal lado, tiene una sequía, mandás para el otro, empieza a llover. Pero encima de eso me decís que controla toda la seguridad. Tendría que saber dónde se van a producir los altercados, tendría que saber en qué lugar le va a surgir la competencia, tendría que saber todas las rutas. Esa cantidad de información, procesarla, llevarla y hacerla al mismo tiempo es totalmente ineficiente e imposible. Tendría que ser Dios para recolectar toda la información. Si incluso hoy que existe un Estado que es un monopolio de la política, un monopolio de la ley, hay mercado negro, o sea, gente que puede transaccionar sin que se enteren los demás, ¿por qué en este mundo, en donde no hay un monopolio de la ley ni de la violencia, en donde hay distintas empresas ofreciendo su servicio, ¿por qué en este mundo no habría mercado negro? O sea, sería mágico como para saber que yo estoy vendiendo agua a alguien sin decirle nada, en efectivo. Mm. Más si personas me estás diciendo que esta empresa es abusiva, vende agua muy cara. Cuando pasaba esto, un ejemplo era en la ley seca de Estados Unidos. Y en la ley seca de Estados Unidos, en un país totalmente estatista, con millones de recursos, con muchísima plata, con muchísimas cosas, incluso ahí había gente que con su mercado negro rompía la ley, la violaba y hacía lo que quería, que era consumir. Que una empresa sepa dónde le sale competencia automáticamente, cómo transacciona la gente, con quién lo está haciendo, quién compra, quién vende, a qué precio, dónde tener que mandar su guardia, dónde... Es un manejo de información tan grande que tendrías que tener muchísimas computadoras, muchísimos ordenadores, muchísimas personas encargadas de eso. Y las empresas buscan rentabilidad, las empresas buscan lo más eficiente, y eso no es nada eficiente. Igual que ir a romperle las tiendas al otro, no es eficiente, porque el otro va a venir y te va a romper las tuyas. Si a mí me rompe la tienda, yo voy a Pero es que romper la yo tuya y tendría eso seguridad. está destruyendo un barro de recursos Ajá. gigantescos. Pero es que yo Las podría, empresas de seguridad es no que el punto son es que yo puedo de despilfarrar sí, porque yo soy el que controlo todo el mercado, pues. pero es que las empresas no quieren despilfarrar. Una persona es egoísta, no quiere perder, la persona quiere ganar. Excepto si es para autopreservar mi propia existencia. Por ejemplo, un rey en un pequeño reino tenía toda la necesidad de coger y mandar un montón de soldados que le costó un montón de tiempo alimentar, entrenar, darles armas, darles caballos y darles todo eso para ir a una guerra. ¿Por qué? Porque si no hacía eso, iba a perder. Entonces,
ese tipo de despilfarro se justifica si hay una necesidad. Entonces, pero no, fuera de eso, el tema que más me interesa es que la única forma para ti en la que evite haber esa pesadilla anarcocapitalista que estoy diciendo sería que es muy difícil y que no hay suficiente tecnología, no hay suficiente capacidad para poder hacer todos esos cálculos. Y si en el futuro lo hay, Imposible. y si en el futuro lo hay, una máquina que sea suficientemente fuerte, una máquina que sea increíblemente eficiente para poder calcular la gran mayoría de cosas, o al menos no todo, pero al menos la gran mayoría para poder mantenerse a flote. ¿Sabes qué son los sistemas caóticos? Disculpa. Un sistema caótico, un sistema caótico Ah, es un sistema que tiene pequeñas variaciones en cada ciclo de movimiento y eso se va amplificando hasta que es imposible predecirlo. Las transacciones entre las personas y la forma en que nos relacionamos es un sistema caótico. Ninguna computadora tiene la capacidad de poder verlo. Yo incluso hoy, por ejemplo, hoy iba a ir a ver a un amigo, me iba a quedar a comer, pero llegué tarde, entonces me invitó a merendar. Eso no hay forma de predecirlo, no hay forma de calcularlo, eso será. Para poder vos hacer ese nivel de cálculo, de poder mantener semejante estructura con semejante cantidad de información necesaria, no solamente tendrías que conocer toda la información al momento, sino que también tendrías que saber toda la información futura, cuáles van a ser las preferencias de la gente, cuáles van a ser las decisiones. Pero además de las decisiones de la gente, vas a tener que conocer los climas o los desastres naturales o otras cosas que ya es un sistema caótico. No es que es muy difícil de lograr, sino que es imposible, por lo menos en nuestro mundo, con cómo funciona nuestra existencia, nuestra naturaleza, no se puede predecir el futuro. no me convence todavía, pero entiendo tu punto. Entonces, el mismo sistema evita que haya monopolios, pero ¿qué evitaría que hayan Claro, oligopolios? bien. Como, Un oligopolio es que varias empresas se ponen de acuerdo uh-huh, para poder hacer esto, hacer dumping o hacer algo por el estilo, como lo que hace la OPEP, ¿verdad? o casi toda la industria tecnológica, de productos básicos, de entretenimiento, de todo. O sea, en este momento hay muchos oligopolios. Bien. Es la misma respuesta que lo que te dije recién. Acá hay un error, que es el pensar que el precio lo fijan las empresas. Las empresas, si ponen un precio más alto del que vale algo, le aparece competencia, a menos que la evite por ley. No importa si yo me pongo de acuerdo con 5 personas o somos los mismos los que vendemos algo por encima del precio que es. Si lo hago, me va a aparecer competencia. Sea grande, sea chica. Yo tengo que mantenerme quieto. Hoy existe monopolio, ¿por qué? Por la voraz atrocidad legal que hay. Hoy en Argentina, por ejemplo, abrir una empresa, tenés que tener permiso sanitario, pagar el AFIP, pagar el monotributo, pagar rentas municipales, pagar rentas provinciales, inscribirte en la municipalidad para que te inspecciones y a ver si te habilitan con las normativas que ellos piden. Son barreras de altas gigantescas y los que pagan más por elevar estas barreras de entrada son las empresas que ya están, porque no les conviene que les aparezca competencia, porque si no les aparece competencia pueden vender más caro. Entonces pagan por eso, o pagan para proteger la industria nacional, prohibiendo importar, que es competencia extranjera. Entonces, los monopolios, que mantienen precios de monopolios, a precios más altos del precio de mercado, solamente existen porque hay leyes que los protegen e impiden la competencia. Si no tenés una ley o un monopolio de la violencia que te impide entrar, te va a aparecer competencia si vendes algo muy caro, porque la gente, si tiene que elegir entre dos bienes de la misma calidad por el mismo precio, dos bienes de distinta calidad por el mismo precio, generalmente va a elegir el de mejor calidad. Y si tiene que elegir entre dos bienes de la misma calidad por distintos precios, generalmente va a elegir el de menor precio. Salvo excepciones, que por ejemplo, sos un fanático de tal marca y la compras porque te encanta esa marca, por más que sea cara o por más que encontres alternativas mejores. Te gusta esa marca, pero al fin y al cabo termina siendo algo voluntario y no impuesto, digamos eso. Lo compras a ese precio porque vos decidís comprarlo a ese precio porque te gusta. Como pasa, por ejemplo, con los fanáticos de Apple.
Yo no pagaría $2.000 por un teléfono de Apple teniendo un Xiaomi que por $250 hace exactamente lo mismo. E incluso para mí mejor y más abierto. Pero hay gente que es fanática de Apple y le gusta comprarlo por más que lo vendan con sobreprecios. Pero eso ya es un tema de decisiones personales de ellos. Una pregunta, Rodrigo, fuera del tema, ¿realmente es una decisión, realmente es una decisión individual y personal las personas que solo compran Apple? Realmente, tal vez no hay un aparato enorme, gigante de publicidad para que sea una especie como de producto, digamos, casi como de fetiche. ¿No crees? Puedo influir en tu decisión, pero sigue siendo tu decisión para que te obligue. Si, por Yo ejemplo, puedo en las decir, tiendas, digamos que en todas las tiendas de tu casa y alrededor de todas las tiendas de tu casa, ya está en el internet, que tú estás llegando a todas las páginas más importantes de internet ahí, no venden el Xiaomi, solo venden el iPhone. ¿podés optar por no comprarlo o alguien te obliga a comprarlo? Es que no es que te están obligando, pero yo te digo es que las Por, opciones que te están presentando no son realmente las únicas que hay. O las por, decisiones o tal vez hay una influencia en tus decisiones que estás haciendo. Entonces, tampoco no sería completamente libre. Bien, primero dos cosas. Primero, ¿podés optar por no comprarlo? Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no, porque, por ejemplo, un teléfono es una herramienta útil en nuestra sociedad, veas como veas. O sea, tú necesitas un teléfono para la gran mayoría de cosas, porque de otra forma tendrías muchos problemas para comunicarte, para socializar, hasta ciertas formas para trabajar. Entonces, ¿Podés tendría. optar por no comprarlo? No. No podés optar por no comprarlo. Porque Yo digo, si hoy no quiero si es una necesidad social, se te va a complicar yo mucho. si hoy no quiero comprar un teléfono, ¿no puedo no comprarlo? Puedes, pero te complicaría mucho y tendrías que comprarlo. Pero me complicaría. ¿Pero puedo optar por no comprarlo? Pero realmente eso es una decisión libre solo porque puedes optar no por comprarlo. Aunque No, no. ¿Sí o no? ¿Puedo optar por no te comprarlo? digo que sí, sí puedes optar por no comprarlo. Pero es una decisión que nadie tomaría. O que casi Bueno, nadie pero puedo tomaría. optar. Ese tema es otra cosa. Ese es un Entonces, tema de cómo tomamos las decisiones de las personas. ¿Quién soy yo para decir que una decisión de una persona es buena o mala? no, ¿Base a qué? no digo que sea bueno o mala. Sus- Yo digo que está influenciada. Si está influenciada, entonces no es libre. Todas las decisiones están influenciadas, nadie sabe de nosotros. Somos Entonces, incluso el resultado de nuestro padre, el resultado de nuestra historia. ujú. Todas las decisiones están influenciadas. No hay decisión que venga de la nada. Toda la decisión está influenciada. Y no somos nadie. Pero si alguien planeó eso, entonces es un poco diferente a simplemente tu rango de vida. Un libro escrito desde una perspectiva que puede a uno gustar, no está planeado para convencer. Todo, absolutamente todo está planeado para llevarte a realizar algo, porque así funcionamos. Incluso cuando sos amigo de alguien, estás intentando agradarle, estás optando. Podríamos decir que fue forzada la amistad porque vos intentabas agradarle a esa persona. Nos No. metimos en un tema demasiado profundo. Sí, Sí, el último tema que ya, porque ya mismo igual tenemos dale, que terminar. dale, ¿Cuál, cuál más es, de la hora. cuál es tu punto, o sea, cuál es tu propuesta sobre la democracia? Porque en algunas partes en las que hablaste me pareció muy preocupante el tema de que no te agrada mucho la democracia, o al menos no la ves como tan viable. En una sociedad anarquista, a tu sociedad anarquista, ¿cómo entraría la democracia? ¿O no entraría para nada? ¿En dónde entraría la democracia? Mm. Solamente entraría la democracia si es voluntaria. O sea, Es yo que, voy y en mi territorio digo, voy a hacer una ciudad democrática. Entonces, armo una constitución y empiezo a invitar a la gente. Digo, mira, ¿te gustaría vivir en mi sociedad democrática? Estas son las normas que vamos a tener que obedecer, así te votas, así se eligen las cosas. ¿Aceptás voluntariamente formar parte de esto y tener que destinar un tanto porcentaje de tus ingresos para mantenerlo? Si esta es la forma en que se forma una sociedad democrática, bárbaro. Incluso en una anarquía de mercado, si un grupo de personas quiere ser socialista, si una ciudad se quiere formar comunista, mientras sea voluntario, no hay drama. El tema es que yo no puedo ir y decir a una persona, mira, esto es el estado que yo tengo, ahora vas a votar y por eso sos libre, págame tanto si no vas preso. Hoy en las democracias actuales, la mayoría, vos no tenés la opción de no participar, no tenés la opción de no pagar, se te obliga a ser parte, y eso para mí
cualquier forma de obligación es esclavitud. Yo le veo un poco complicado llamarlo esclavitud, pero hasta cierto punto te entiendo. El problema es que esa sociedad que tú dices ya es anarquista, yo todavía le veo con relaciones que son, como tú dices, si hay un grupo dominando a otro grupo es esclavitud, yo todavía le veo como esclavitud, porque hay un Sí, jefe que es dueño de todos los medios de producción. Entonces, en mi anarquismo mucho más de izquierda, no habría ningún jefe en ningún punto, en ningún nivel. Todo el mundo, todo sería de todo. No, no todo de todo, sino, por ejemplo, todos los trabajadores dominarían su propia empresa y por lo tanto ellos tendrían la decisión de decidir entre ellos cómo se hacen las cosas. Entonces no habría ahí sí no habría ninguna especie por decirlo de algún modo, de control de algo superior. ¿Por qué? Porque todo el mundo ¿Cómo, decidiría sobre todo. cómo manejar un barco en una sociedad como la que vos propones? Un barco grande. Es lo típico ¿era Sócrates o Aristóteles? No recuerdo, que hablaba del barco. De cómo deciden quién es el capitán de un barco y si lo hacen a votación, entonces va a ser alguien que tal vez no maneje el barco y todo por el estilo. Me parece interesante. ¿Y por qué no simplemente eh, tienen en cuenta eso de que si no eligen un buen capitán del barco se van a morir, entonces deberían votar por la persona mejor? Aunque lo elijan al capitán del barco, va a haber un capitán. No es una relación de jerarquía. Pero ya no es una relación de jerarquía que no se puede cambiar, sino es una relación de jerarquía, o sea, es la misma diferencia entre un dictador y un presidente, porque al ¿Y por dictador, qué en la jerarquía laboral no se puede cambiar? ¿cómo? Yo mi trabajo, mi supervisor era Boris. Ujú. Y antes de renunciar, yo era supervisor. Cambió de relación de jerarquía. Sí, pero no lo de más arriba, o sea, todo lo de abajo puede estar cambiando, pero el dueño sigue siendo el dueño, a menos que venda a alguien más. Yo Porque le, no puede vender otro, otro no la puede comprar. ¿Qué le impide a alguien más comprarla? ¿O qué me impide a mí renunciar? Cambiar Es de que es, relación de es jerarquía. que es que es el mismo punto que hablaba. Por ejemplo, los reyes. El rey era el dueño absoluto a menos que cierto terreno, o cierta parte lo venda a otra persona. Entonces, es el mismo problema. Entonces, no debería haber una persona que sea absolutamente dueño de ahí porque eso controla a todas las personas que están debajo. Por ahí va el problema. No hay control si eso es voluntario. Es que no es En voluntario el, si no alguien si otra persona no tiene más opciones. Porque ese eso, siervo que vivía ahí no tenía más opciones eso porque podía irse a otro lado, pero disculpe, ciertas disculpe. opciones. Las opciones eh, Es que implican consecuencias. Todo implica consecuencias. O sea, yo tengo siempre la opción de renunciar a mi trabajo. sí, Que pero pueda es que hacer la no lo vas a consecuencia. hacer. Es lo mismo con la otra parte. No es una, Yo, lo, no es una opción. en un call center. Yo Ujú. trabajaba en un call center y solo. Me cansé. Porque la verdad me explotó la cabeza en el call center. No tenía otro trabajo. No sabía cómo me iba a mantener. No sabía cómo iba a comer. Pero dije, no, mi salud no me puede costar esto. Fui y renuncié. El problema es que si te salió a ti bien, genial, pero hay muchas personas que no se pueden dar ese lujo porque podrían perder toda su vida. ¿Por qué no? Son su decisión de Sí, quedarse. pero ¿Por es qué? que Porque no es quieren lo mismo. Es que digo, no es lo mismo. Por ejemplo, es una exageración, pero suelo usar este ejemplo. Digamos que yo soy un asaltante y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, o te mueres o me das el dinero. no Tienes tenés una, opción, porque te mata. y es lo mismo, si Ahí te no tienes mueres de opción. hambre, pero una opción te mata de hambre y la otra opción simplemente te mata con un balazo. Es distinto. ¿Por qué? Porque en este otro caso vos me estás diciendo que si dejas el trabajo te morís de hambre. Es lo equivalente a decir que tenía la obligación de darte de comer en el trabajo. Bueno, no es así, porque ninguna persona tiene una obligación no voluntariamente acordada con otro. Si todos empezáramos a tener obligaciones no voluntariamente acordadas con otra persona, yo puedo salir a la calle y decirle, che, vos alimentame. Si no me alimentás, me dejas morir de hambre. Y si me dejas de morir de hambre, entonces me estás obligando y por eso me tenés que alimentar. ¿Me explico? Lo Es que me que está diciendo la empresa es equivalente a estamos eso. viviendo es que esa es la forma en la que funciona nuestro sistema en este momento. Cuando yo llegué a una empresa, nunca estaba en las condiciones que la empresa me tenía que mantener para yo vivir. Ni siquiera eso. O sea, la condición es, mira, yo te hago tal cosa y vos me pagas esto. Listo.
si yo no tengo otra cosa, no me pagas esto. Y listo, no hay nunca la obligación de mantener. No es que tu opción es morir de hambre, porque si no hacías algo, te vas a morir de hambre, sí. Es tu necesidad personal, pero no es el equivalente. Lo más parecido a la pistola en la cabeza de hoy en la actualidad es la existencia de estados. Yo hoy no soy libre de hacer algo sin amenaza de cárcel que va contra la ley. Eso no existiría en la sociedad anarquista, porque en la sociedad anarquista todas las relaciones son voluntarias y a nadie se le obliga a hacer algo que no tomó por su propia decisión basado en sus circunstancias particulares, obvio. No es que yo no soy libre porque no puedo salir ahora por el balcón y volar como un pájaro. Yo no soy libre porque se me impide volar como un pájaro, no. La física funciona así, si yo salgo me voy a caer. En el mundo en que vivimos tenemos que trabajar para obtener resultados o intercambiar con las personas para obtener cosas. En un mundo anarquista podés vivir sin trabajar, siempre y cuando la gente te desee voluntariamente mantener. En un mundo anarquista podés no tener precios si la gente desea voluntariamente no tener precios. El tema es que la gente termina relacionándose de forma que existen precios y que no se puede vivir sin cobrar. Ok, me pareció súper interesante tu postura. Hay ciertas cosas que me interesaron, otras cosas que no tanto. Algunas partes me convencieron, otras la verdad es que no mucho. Y aunque tienes tu punto, todavía no le veo. Como última pregunta, y me parece que nos quedó de antes, ¿cómo evitarías en una sociedad anarquista que haya esclavitud? La esclavitud implica una voluntariedad. Pasa que no vamos a llegar a un acuerdo ahora porque tenemos distintas ideas de lo que es voluntario. Para vos la idea de voluntario es mucha escasez. Y eso es imposible en el mundo físico. Para que algo sea voluntario por tu postura no tendría que escasear en una persona nada, ni comida, ni agua, ni luz, ni nada. Porque si, por ejemplo, yo sé que en 10 años se me va a acabar la comida y tengo que estar planificando para tener comida en 10 años, tu argumento sería que no soy libre porque no puedo decidir no planificar tener comida. Cuando en realidad no es eso. En el mundo no puedo no planificar buscar mi comida porque me muero. Entonces, según tu postura, la única forma en que haya voluntariedad es que haya recursos ilimitados. No, Y lo podemos discutir. no tanto en ese Pero sentido, sino que no haya relaciones de poder que lo dificulten. Por ejemplo, hay una relación de poder muy clara entre la persona que tiene el poder para hacer propaganda y yo que ya no tengo poder de hacer propaganda. Yo podría hacer un video y subirlo en YouTube, pero no va a tener para nada el mismo alcance que Coca-Cola, que haga una propaganda y que ponga todo. Entonces, esa persona tiene una relación de poder mucho más fuerte que yo y por eso ellos pueden decidir sobre muchas más personas sobre qué cola comprar en vez de yo. Entonces, ese es mi problema. O sea, por ahí va el las tema de mismas que no es bueno. personas O sea, yo digo, para comprar mientras haya un relación. objeto. Ajá, ajá. Es que digo, eso es lo que digo. Mientras haya relaciones de poder que sean disparejas, no puede haber voluntarianismo. Es imposible. No me acuerdo de eso, porque es que yo decida. Si yo decido Sí, hacerlo, sí, pero sea es porque lo que. vi en una publicidad, mm, pero es la que decisión eso, es eso tuya. yo no le Para veo mí libre. eso O sea, claro, sigue siendo tu en que decisión, vos pero yo vayas no le veo como a- libre. O sea, sigue siendo tu decisión, pero yo no le veo como eso libre. es la validez o no de la persona. Y para mí, juzgar que una persona es mayor o valor validez su decisión, para mí es totalitario. Es como ponerte a decir, no, eso que vos decidiste no Es, lo decidiste vos no, porque no, lo decidió esta empresa. no, es que Ah, cómo va a estoy ser, pasando cómo va a ser totalitario criticar las relaciones de poder. Es todo lo contrario. No criticar las relaciones de poder sería lo totalitario porque estás manteniendo las relaciones de poder que son disparejas. impedir a la persona comprar lo que quiere comprar. Si yo quiero comprar Coca-Cola, ¿cómo evitas eso? ¿Cómo? Yo quiero comprar Coca-Cola, por la razón que sea. ¿Qué tiene de malo? Claro, no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tu decisión, aunque no tenga nada de mala y sea tu decisión, no es libre. Mi decisión, si es mía, es libre. Si fue de otro, no es No. libre. Si otro no es libre, Si es tu comprar decisión, Coca-Cola, es que si es tu decisión que se generó a partir de una relación de poder que no es igual, o al menos no es lo más igual que pueda ser, porque obviamente no hay una absoluta igualdad para nada, pero si no es lo más igual que pueda ser, entonces no es una decisión libre. puede existir la relación de poder igualitaria, como te dije. En, primero poder es dominio, y para mí acá es de escalas, de jerarquías. Y como te dije, en el mundo, para existir necesitamos jerarquías.
jerarquías voluntarias, pero necesitamos jerarquías, como el ejemplo del barco. Sí o sí, capitán del barco va a tener muchísimo más jerarquía que el marinero, que el grumete. Y como en el ejemplo del barco, sea que se haya electo democráticamente, por decisión de todos, como sea, va a tener más jerarquía. En un mundo no puede existir sin jerarquías. Y que haya jerarquías no quiere decir que no haya decisiones voluntarias. Yo digo que sí, y si hay jerarquías, entonces ya no sería anarquismo. Bueno, entonces, yo creo que aquí nomás terminamos. Esta discusión se podría alargar horas y horas, sobre todo si hablamos del tema de qué es voluntario, qué no es voluntario. Claro, claro, cuáles son Sí. las bases, y nos meteríamos hasta en la filosofía y sería muy complicado sobre todo ese Sí, tema. estaría bueno Entonces, si tenés ganas en algún momento, estoy, digamos. claro, claro, y podríamos meternos un poco solo en eso, tal vez en un futuro, y tienes toda la invitación de volver a aparecer en estos programas, y me pareció súper Perfecto. interesante lo que estamos haciendo. Genial. Sí. ¿Mm? La Sí, pasé genial con vos, muy bueno este intercambio y poder tener el espacio para, con respeto, conversar, claro. porque eso no se da mucho, ¿viste? No, no, en mi caso tienes totalmente apertura de hablar, mientras no hables de temas que sean ya increíblemente ofensivos, por ejemplo, que seas, yo que sé, un nazi o algo por el estilo. Entonces, con esos casos que son ahí tú tienes casi cualquier libertad de decir cualquier cosa, entonces aquí no te preocupes. No, 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 yo Claro. creo que la libertad individual es sagrada Ujú. y en ese sentido, por ejemplo, en LGBT, también yo milito mucho a favor de la despenalización de las drogas, todo eso me apasiona mucho, así que en cualquier momento, incluso la despenalización de la droga, que tal vez estamos a favor, si en algún momento querés hacer algo, también estoy. Claro, es que yo también estoy a favor, entonces sería medio complicado, pero sí, no te preocupes y muchas gracias. Claro, muchas gracias.